Buenas noches, ¿cómo están todos? Bendiciones. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 8. Vamos a mirar Génesis capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero y el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Hasta versículo 13 leímos. Hoy quisiera hablar sobre cómo Dios se acuerda de nosotros. Esta palabra es muy importante. Estaba buscando sobre acordarse. Solamente yo puse en coreano recuerdo esta palabra en el diccionario de la Biblia 183 veces, no me acuerdo bien, más o menos por ahí salía. Recuerdo, así. Y luego seguía mirando qué frase había, qué cita bíblica había. Dios, ¿cómo se acordaba de nosotros? Dios, ¿cómo se acordaba del pueblo de Israel? Todo salía. Y también a la vez habla que acuérdate de Dios. Dios que te sacó de la tierra de servidumbre. Entonces, ese acordarse debe funcionar para los dos, ¿verdad? Primero, de parte de Dios, Dios debe acordarse de nosotros. También nosotros
debemos acordarnos de Dios. ¿Cierto, verdad? Sí. Nosotros fallamos mucho con esto, ¿cierto? Y llevando la vida cotidiana en esta tierra, haciendo cualquier cosa de su corazón, se roba por las cosas materiales, por las cosas mundanas, por nuestro propio interés de la carne. Nosotros nos olvidamos de Dios muchas veces. Dios sabe que nosotros nos olvidamos de Dios, por eso nos dice que nos acordemos de Dios, como Él era, y también las promesas que Él nos ha dado. Porque Dios tiene una característica de que Él promete algo y luego Él cumple. Él promete y se acuerda de su promesa y luego cumple su promesa con nosotros, ¿verdad? Ya ustedes, cuando eran niños, sus padres les comprometieron algo, ¿verdad? Algo, juguete, zapato, o caramelo, sea lo que sea, padres prometen de comprar, ¿cierto? A veces los padres se olvidan o no, ¿cierto? Yo no sé, yo también me olvidaba, pero no había problema porque mi hijo sabía cantar para acordarme. Él cantaba: papi, ¿no? Usted me prometió de comprar tal cosa. Cantaba hasta que le compraba, ¿no? No sé que él se acuerda. ¿Se acuerda? No se acuerda, Señor mío. Él me acordaba que cada rato él me acordaba, casi él cantaba a mí. Entonces, no había cómo olvidarme. Aunque me olvidaba, él me acordaba a mí, él me reclamaba a mí, porque yo hice promesa. Entonces, hasta cuando él me molestaba, hasta que yo le dijera que sí. Él pide algo, ¿sí? Sea Spider-Man o algo, ¿no? Hasta que yo le dijera que sí, te compro, hasta ahí él me molestaba. Cuando él recibió una respuesta de mí positiva, sí, te compro, aunque él no tenía Spider-Man, pero él se gozaba. Solamente él recibió la promesa nada más de su padre, pero él se gozaba, aunque no podía jugar con este juguete de Spider-Man. Pero él se apoyaba en la promesa del padre. Mi papi me va a comprar Spider-Man, ¿sí? Mi papi sabe cumplir la promesa, así. Por eso, si nosotros confiáramos en la promesa de Dios, aunque no la tengamos todavía físicamente, el cumplimiento de promesa de Dios, si nosotros confiáramos en la promesa de Dios, nosotros viviríamos felices, como que lo tuviéramos, viviríamos, ¿cierto, verdad? ¿Comprenden? Sí. Ya. Y aquí Dios dice que se acordó de Noé y también de la familia de Noé y de todas las bestias y de todos los que estaban dentro de la arca. Eso es lo que me motiva mucho, también eso es lo que calienta mi corazón, ¿sí? Gracias a Dios. Cuando nosotros fuimos enviados a Ecuador, nosotros estábamos viviendo en Chile antes de ser enviado a Ecuador.
y llevamos poco de dinero, porque nos ofrendaron cierto dinero por nuestra mudanza. Nosotros nos mudamos a Ecuador. Luego, pasando un poco tiempo, se acabó ese dinero. Aquel tiempo la iglesia de Ecuador era muy débil, muy pequeña, y además los hermanos eran muy pobres, como no tenían trabajos. Casi todos no tenían trabajo, digo. Exagerando un poquito, casi no tenían trabajo todos. Exagerando un poquito, digo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Éramos 10 personas. Entonces, nos endeudamos de alquiler de casa. Cuando entraba ofrenda, entonces ya para cubrir alquiler, los hermanos no podían pensar de la remuneración de nosotros. Sí. Así pasamos unos meses, ya se acabó todo el dinero que nosotros teníamos. Pero de repente nos llegó una llamada del hermano de Chile, de un hermano de Chile. Este hermano tenía una enfermedad cerebral. No, tal vez aquí suena, ¿cómo sonaría? No estoy hablando de enfermedad psicológica, no, sino tenía un como tumor en el cerebro, algo así. Sí. A veces nosotros hablamos un poco crudamente, ya, tiene enfermedad cerebral. Sí. Pero mi esposa también tenía tumor en la cabeza. Entonces, la enfermedad era muy similar. Por eso este hermano tenía mucha compasión de nosotros, de mi esposa, y nos preguntaba que ya mi esposa había ido al hospital o no, se ha checado en hospital o no. No, simplemente dije que no. No pudimos, ¿verdad? No pudimos llevarla. Nosotros, no sé, en mi caso no pude pensar más allá, disculpe. Debía estar bien atento con la enfermedad de mi esposa, pero mucho tiempo no estaba tan atento así, ¿verdad? Sí. Disculpe, ¿eh? Mi esposa está escuchando. Sí. Bueno, aquel tiempo nosotros solo pensamos cómo sobrevivir ahí, ¿cierto? Nada más. Entonces, ¿cómo podíamos pensar de llevar a mi esposa al hospital? Pero este hermano se acordó de nosotros. Y luego nos regañaba. Ya, hay que llevar a la pastora al hospital. ¿Cómo nos llevó? Llévela, yo voy a mandar dinero. Y nos mandó cerca de $1,200. Sí. Gracias a Dios, Dios nos mandó ese dinero. Ahí nosotros nos sentíamos que Dios se acordó de nosotros. Teníamos estas situaciones muy difíciles, pero Dios se acordó de nosotros. Eso era muy importante para nosotros, para los que tengan las necesidades, y esperando pacientemente a Dios. Y Dios se acuerda de usted, y Dios le responde, le contesta de diferentes maneras, milagrosas, maravillosas. Ahí uno no puede olvidarse de este Dios, ¿verdad? Comprende. Sí. Así en nuestra vida, Dios se acordaba de nosotros cada vez. Cuando teníamos que viajar a otros países y nosotros hallamos la gracia de diferente manera, ¿sí? Mediante diferentes personas, maravillosamente.
De verdad, un día estaba en Perú, realizando campamento cultural mundial de Perú. Terminamos el evento. Pero aquel tiempo también estábamos mal económicamente, totalmente, ¿verdad? Aquel tiempo todavía estábamos muy mal, muy bajo en la economía. ¿Sí? Yo estaba haciendo trabajo de coro, ayudando al coro para que el coro regresara a otro país, en el aeropuerto. De repente un misionero corre y me busca. Pastor Oxubak te llama. Pastor Oxubak es fundador de nuestra misión. Aquel tiempo era expositor de este campamento cultural mundial de Ayuay. Entonces yo corriendo llegué donde el pastor me esperaba y ahí me entregó un sobre. Ahí estaba $1,000. Increíblemente, ¿verdad? Increíblemente. Solo a mí me dio. Eso es lo más increíble. Sí, regalaba todo, entonces tal vez podría comprender, ¿verdad? Pero aquella vez Dios se acordó de nosotros de esa manera también. No es una manera fija, ¿verdad? Es muy, muy difícil que un fundador se acordara, un misionero, no sé cómo podría decir, totalmente joven desconocido, podría decir. Yo digo, a mi expresión, un misionero insignificante. ¿Cómo se acuerda de mí, verdad? Yo no soy nada ni nadie, pero Dios se acuerda de mí. Entonces, Dios, quien se acuerda de mí, pone cierto deseo de ayudarme, servirme a mí en el corazón de diferente persona en diferente tiempo. Esto es algo increíble. ¿Sí? Si no fuera ese Dios, ¿cómo yo podría llegar hasta el día de hoy en este camino de evangelio? Pero experimentando a Dios de esa manera. Claro, durante 2 años vivía sin recibir remuneración. Dios nos sostuvo, suplía todas nuestras necesidades. Entonces, desde ahí, recobrando la fuerza, la fe, la confianza en Dios. Ya el día de hoy, de verdad no vivimos bajo una presión de economía, sino Dios nos va a sostener, Dios nos va a ayudar. Dios es quien nos respalda. Dios no desamparará a sus hijos, a sus justos. Esta fe nos hace vivir muy felizmente, sin preocupación. Mañana, ¿qué comemos? ¿Qué vamos a vestirnos? ¿No, verdad? Dios nos va a ayudarnos todo. ¿Comprende? Sí. Por eso es muy importante de que nosotros experimentemos esta mano de Dios, que Dios se acuerda de nosotros. Entonces, eso les será una gran fuerza, un gran ánimo, un gran alivio. ¿Sí? Porque los que no tengan esa fe, ¿cómo estaría viviendo? Preocupándose por uno mismo. ¿Sí? Ya este estrés es terrible. En este tiempo de pandemia hay muchos que sufren por la deuda, por X situaciones más. Sobre todo hay mucha situación económica en cada casa, ¿cierto? Por la deuda muchos piensan morirse también, ¿comprende? Tal vez a ustedes
no les llega esta necesidad. Los seminaristas, evangelistas que están aquí, necios son. A veces ellos piensan, si en el mundo yo voy a ganar mucho dinero, mi esposa también va a ganar mucho dinero, entonces ya ahí no tendremos problemas, necesidades. Soy joven todavía, yo puedo ser futbolista. ¿Cuántos años tiene? 21 años tiene, dice que ahora puede ser futbolista. Creo que ve muchos videos de fútbol este muchacho, entonces solo ve, ¿verdad? Ve. Así juega, así patea. Teóricamente puede hacer todo, ¿verdad? En la cabeza. Entonces en la cabeza, ¿cómo cree? Soy futbolista. Aquí, a nivel de la iglesia, soy mejor futbolista, así piensa. Entonces piensa que eso va a servir en el mundo también, en fútbol profesional, como que le serviría todavía su habilidad, le serviría algo. Pero nadie le buscó, ¿verdad? Los buenos futbolistas les llama. Entonces que uno, por favor, contráteme, así no hace. Si tuviera habilidad profesional, ¿sí? Buenos scout, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se dice? Scout. Ya, bueno. ¿Visores? Visores. Buenos visores. Ya observando y recorriendo toda calle falla de Desamparado. Y a veces jugamos en Loguido, entonces hay visita, ¿verdad? A ver dónde hay mejor futbolista escondido. Puede ser nuestra tarea escondida, ¿verdad? Así. Le habría contactado ya, ¿verdad? No voy a mencionar nombre real. Él sabe, pero para que no sepa su papá, su mamá, para que no les duele a sus corazones. Bueno, y en ese tiempo piensa que puede hacer su vida bien sin Dios, sin guía de Dios. Dios les llamó con un propósito, ¿verdad? Dios quiso usarles de tal manera. Para eso Dios está entrenándoles. Para ser entrenado, sí o sí debe ser molido, sí o sí debe ser quebrantado, su pensamiento, su orgullo, muchas cosas de uno mismo. Claro, su sí mismo entero debe ser molido, negado. Pero no aguanta, un poco de entrenamiento no aguanta. Y los exitosos en deporte, ellos de verdad son diferentes que nosotros. ¿Sí? Totalmente son diferentes que nosotros. Mentalmente ellos son fuertes. Mentalmente. Lo que nosotros no aguantamos, ellos sí aguantan. Y desafían más, continúan más. Ellos hacen la lucha contra su sí mismo, ¿verdad? Porque su sí mismo continuamente dice que ya, abandónate, así dice, ¿verdad? Ya, esa voz siempre nos llega también, ya, abandónate, entonces nosotros pensamos de abandonar. Pero ellos no, ellos niegan a esta voz, ¿verdad? Y se entrenan más duro. Yo escuché testimonio de hermana Yocasta, yo digo, hermanita Yocasta, boxeador, campeona mundial en boxeo.
¿Y cómo ella se entrenaba? ¡Wow! Ella dio un discurso en nuestro evento. Escucha atentamente su discurso. Su casa estaba en Paso Ancho, por ahí, ¿verdad? San Sebastián, por ahí. Paso Ancho. Paso Ancho dijo, creo que. Y su, ¿cómo se llama? Gimnasio de entrenamiento, ¿dónde estaba? En Alajuela. Entonces, todos los días debía ir y volver, pero no tenía dinero. Entonces buscaba moneda que se cae en la sofá, ¿verdad? Entonces, aquí también puede haber. Busquen seminaristas. Aquí está sofá, ¿verdad? 3 sofás, entonces 5, 500 colones, 500, 1500 tendrían ustedes. Voy a dejar ahí yo ahora. Entonces ella buscando ahí, apenas consigue como un pasaje de ida, entonces ella se monta, no importa que no tenga vuelta, ¿cierto? Pasaje de vuelta. Y muchas veces sin tener pasaje, ella se montaba en un bus y ahí pidiendo favor, y otra persona le pagaba por ella. Ya, ella así, pase lo que pase, se montaba en el bus para irse a la abuela. 2 buses, ¿verdad? Para ir. Y también para volver, 2 buses, 4 buses debía tomar. Pero tenía su meta, su sueño muy claro. Entonces, la situación contraria, la circunstancia difícil, no le hizo como caer su sueño, no le hizo perder su sueño, porque mentalmente ella era muy fuerte, ¿comprende? ¿Sí? Igual nosotros pensando bien, ¿qué mentalidad tenemos nosotros? Muy fácilmente nosotros queremos abandonar todo. Los casados quieren abandonar su matrimonio, su hogar fácilmente. Siempre les digo, piensen en sus hijos primero. Piensen en sus hijos primero, así. Siempre les digo. ¿Sí? Pero con una mentalidad muy débil, no aguanta de una situación y luego ya quiere romper toda la relación, quiere abandonar el hogar tan precioso, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, así nosotros viviendo en esta tierra tenemos muchos problemas, diferentes especie de problema tenemos, conflictos, dificultades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos capacitarnos más y más, así. Aunque nos capacitemos mucho, hay cosas que nosotros no podemos resolver, jamás. Entonces, ¿qué hemos de hacer ahí? Dios debe acordarse de nosotros. Dios, por favor, acuérdese de nosotros. Dios, por favor, acuérdese de mí, por favor, así. Y también debemos acordarnos de Dios, de las promesas. Como mi hijo cantaba tanto hasta que yo le dijera que sí, te compro. Ahora no me pide casi. Ahora no me pide. Pero cuando él recibía la promesa, aunque tan pronto no le compraba, pero ella no, mi hijo vivía apoyándose en la promesa. En lo material lo hace muy bien, en lo espiritual no lo hace muy bien. En lo material él confiaba mucho en el Padre.
la promesa del Padre me hace tenerlo así. Igual, la promesa del Padre Celestial nos da todo. Como Él se promete con nosotros, Él cumple. Dios también se acuerda la promesa que Él ha hecho con sus hijos. ¿Verdad? A ver, entre Dios y Padre David Kwan, sí, Padre David Kwan, yo no soy padre de ustedes, sino padre de mi hijo, ¿verdad? ¿Cierto? Piénsenlo bien. Entre Padre Dios y Padre David Kwan, ¿quién se acordaría la promesa mejor? Entre dos. Padre Dios, ¿cierto o no? Padre Dios. Obviamente. Pero nosotros no lo conocemos así. Por eso no aprovechamos bien las promesas que Dios nos da. Mi hijo aprovechaba la promesa que papi le daba. Pero nosotros, teniendo mejor padre que padre David Kwan, ¿cierto? Hasta padre David Kwan a su hijo cumple la promesa, trata de cumplir. Claro, algunas cosas no habría cumplido, claro, pero en mayoría de cosas sí cumplía. Sí prometía, sí casi trataba de cumplir. Y hasta padre David Kwan lo hace. Ese padre carnal lo hace. Padre Celestial, ¿cómo no cumpliría sus promesas mejor que este hombre David Kwan? Dios cumple de mejor manera. Bueno, aquí vamos a mirar la palabra de hoy. Génesis capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ya había llena de agua sobre la tierra. Todas las montañas grandes, todo se cubrieron, todo. Encima de altura de montaña estaba el arca. ¿Hasta cuándo ellos deberían vivir de esa manera? Encima de agua. ¿Piensan que ellos deberían vivir 100 años así? Durante 100 años, ¿cómo ellos podrían conseguir el alimento? Comiendo todo lo que hay dentro de arca. Tal vez podrían aguantar 10 años, algo así. Yo digo, supongo. Y ellos no sabían cuándo se bajarían la altura de agua, cuándo se secaría agua y las tierras. Pero después de que Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, luego, ¿qué pasa? Dios se acuerda y sí, me acordé. Él no hace nada. Tal vez yo estaba olvidado de la promesa que he hecho con mi hijo. Luego otra vez puedo olvidarme o no, sin hacer nada. Sí, a mí me puede pasar, me pasa también. Sí. Pero Dios, sí me acordé de Noé y de los animales y de las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios no hace nada. Y luego se olvida otra vez. No es así nuestro Dios. ¿Comprende, verdad? O sea, Dios al acordarse de ellos, yo no estoy diciendo que Dios se había olvidado de ellos, no. Solo quisiera resaltar esa parte, esa palabra, se acordó Dios. Solo quisiera resaltar. Dios, claro, con su punto de vista,
con su plan, Dios cierto tiempo les deja en tal situación, ¿verdad? No por lo que se había olvidado de ellos. ¿Comprenden, verdad? Sí. Pero ya llegó el tiempo de Dios. Entonces aquí menciona cómo se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Al acordarse de Noé, ¿qué hace? Dios manda viento sobre la tierra y eso que trae, disminuyeron las aguas. Dios entonces ahora trabaja para sacarlos del arca, ¿cierto, verdad? ¿Sí? Acondiciona todas las cosas para que ellos puedan vivir sobre la tierra, multiplicándose, fructificando. 자, vamos a ver versículo 2. Voy a pasar leyendo rápido. Versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. 자, aquí Noé abrió la ventana. Pero ¿dónde hicieron ventana? Dios mandó a hacer ventana. ¿En dónde? En el techo. Ahí. Sí. Y, por ejemplo, si abría la ventana lateral, como nosotros edificamos las casas, edificios, ponemos las ventanas laterales, ¿cierto, verdad? Entonces nosotros cuando queramos ya abriendo y vemos, y luego nosotros analizamos, juzgamos y planeamos y actuamos, ¿verdad? Con lo que nosotros vemos. Aunque Dios no nos traiga, aunque Dios no nos mande su voz, su entendimiento, su punto de vista, aunque nosotros no consultemos a Dios, no busquemos a Dios, si nosotros abrimos la ventana y podemos ver ahí, y calculamos, creo que sí, ya faltan 40 días, o faltan un mes, y nosotros mismos ahí mirando las cosas, y nosotros mismos planeamos, decidimos. Así podríamos vivir, pero dentro de arca Dios quiere enseñarnos la vida de fe también, dejando la ventana hacia los cielos, esta ventana hacia Dios, para que nosotros consultemos a Dios, para que nosotros esperemos cosas que vienen de Dios, solo mirando a Dios que vivamos, solo mirando las cosas de arriba vivamos. Eso es lo que Dios quiso enseñarnos mediante construcción de la ventana en el techo. Entonces ahora abriendo ventana, ¿qué hace? Manda cuervos, 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Ya, por un ejemplo, aquel cuervo, si hubiera hecho su trabajo bien, Noé mandaría otra paloma
No, ¿verdad? No mandaría esta paloma. Este cuervo no volvió dentro de arca, delante de Noé, no volvió. ¿Comprende? Sino ahí andaba volando. ¿Cómo podría volar 24 horas, 7 días sin pararse? Debería haber un lugar donde podría sentar su planta de pie, ¿verdad? Su pie. El caso de cuervo halló donde podía sentar su planta de pie. Vamos a ver versículo 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. ¿Ya? El caso de paloma sucedió así, ¿verdad? No halló donde sentar la planta de su pie. Por eso, ¿qué ha hecho? Volvió a él al arca. ¿Por qué? Las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. ¿Por qué no sucedió con cuervo? ¿Así? Cuervo no volvió al arca. Cuervo no volvió a Noé. Significa que cuervo halló donde podía sentar la planta de su pie. Porque habría muchos cadáveres sobre la faz del agua, flotado, cadáveres. Entonces ahí puede comer lo que quiera, picando cadáveres, podrido. El que toca cadáver es inmundo, ¿verdad? Así Dios considera inmundo. A veces nosotros vivimos de esa manera, también vemos ese tipo de hermanos, hermanas. Sí. O sea, los que estaban dentro de arca supuestamente eran salvos, fueron salvados, ¿cierto, verdad? No estoy hablando de un cuervo, sino un hombre, una mujer que vive como cuervo. ¿Comprende, verdad? Al estilo de cuervo vive. Sí. Y por ejemplo, aquí tengo que dar ejemplo con los que participan al culto de miércoles, ¿verdad? Aquí seminarista Jeffrey y me pide permiso de salida. Pastor, falleció abuelo de mi tía. ¿Podría ir para velar? ¿Podría ir para predicar? Así. No sé qué él está inventando o no. El corazón del pastor, falleció su familia, entonces el corazón del pastor se debilita. Ya, anda, con todo protocolo de salud, ya, con tu mascarilla, con tu careta. Y así camina hacia la casa de su tía, por ejemplo. En la casa de su tía ya había una ceremonia, por ejemplo. Pero caminando cerca de su casa anterior, ahí se topó con su colega, que era exnovia, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? ¿Podría tomar un café o no? ¿Qué piensan? Escriban ahí en el comentario. En ese caso, si puede tomar un café con ella, ¿cierto o no? Dependiendo de sugerencias suyas, yo le entreno a Jeffrey, al seminarista Jeffrey, por ejemplo. Sí. Ya, entonces, ya en el corazón de seminarista Jeffrey, ya siempre andaba con alguien, pero ya anda solo y dice que ya ahora siento libertad. Ya ahora huele diferente el aire. Qué rico este aire mundano. Así. Ya viene otros pensamientos.
Ya, ¿por qué no puedo conversar con esta muchacha? Solo tomar café es pecado. No, ¿dónde dice que es pecado? En la Biblia no dice que eso es pecado. Claro, pastor es estricto, exagerado. Voy a tomar café nomás. ¿Comprende, verdad? Y luego Jeffrey, ya tomando café, ya su corazón ya fue tentado por esta mujer. Ya no quiere volver al seminario teológico, porque volver al seminario teológico significa que tengo que dejar a esta muchacha. Así. ¿Qué les parece? Una historia muy interesante para ustedes. ¿Cierto? Ya vean, si uno vive al estilo de paloma, si uno tiene corazón de paloma, si uno tiene los ojos de paloma, esta mujer no es donde yo pueda sentar mi planta de pie. Así la ve. No me conviene tomar café con ella. ¿Comprende, verdad? Con los ojos de paloma, con los ojos de Dios, con la sensibilidad de Dios. ¿Comprende, verdad? Pero, ¿por qué? Jeffrey no lo hizo. Estoy dando un ejemplo que yo inventé. Muchos creen que eso es real. No. Entonces este hombre, ya no voy a hablar de Jeffrey porque no es historia de él. Tengo miedo de que Jeffrey se pierda en el mundo así. Nada más, es mi preocupación solito. Yo pienso nada más. Jeffrey nunca pensó de esto, ¿cierto? Entonces un hombre, por ejemplo, que estaba preparando camino de siervo de Dios, por ejemplo, ya vio a exnovia. Entonces, pues voy a saludar. Ella dice que tomemos café. Yo no le dije que tomáramos café. Yo no la invité a tomar café, así. Ella me invitó, así. Así hablaría o no. Entonces, esa opción, esa invitación, ve como si fuera una opción que podría considerar, pensar así. Pero los que tengan corazón de paloma, no digo que paloma tiene ese corazón, sino paloma de este capítulo 8, 9, ¿verdad? Si tuviera corazón de esta paloma, aunque ve mística, aunque ve su exnovia, sea quien sea, ya no le atrae más. Aunque ella le salude, aunque usted salude, no solamente podría saludar uno, claro. Hola, ¿cómo estás? Sí, está bien. Bueno, chao. ¿Cierto? Solamente hasta ahí, ¿cierto o no? Aunque ella le invite café. Ay, ¿sabe que yo no tomo café? Disculpe. Entonces, claro, esta mujer diría, mentira, ¿tú no eres tico? Así. Bueno, los ticos pueden vivir sin esposa, pero no pueden vivir sin café. ¿Así ven? ¿Así verdad o no? Dice que no. Dice que no. Bueno, ya así veamos hasta dónde nuestro corazón tolera cosas del mundo, cosas de la carne. Entre los hermanos o entre los seminaristas también habían ciertos casos como cuervo. En serio, cuerpo como cuerpo. Lamentablemente, todavía muchos de ellos no pueden volver a la casa de Dios, lamentablemente. Terminan totalmente arruinados, miserablemente. Qué pena.
me da mucha pena de pensar cada uno de ellos que caminaron, vivieron como si fuera cuervo, sentándose sobre cadáveres, las cosas muertas, las cosas de la tierra, las cosas de la carne, las cosas de la carne son muertas, ¿verdad? Sí, la carne ha sido clavado con sus pasiones y deseos para los que son de Cristo Jesús. Así dijo la Biblia. Pero para algunos todavía no pudieron llegar a tener esta fe, y ahí va y viene, lamentablemente. ¿Sí? Bueno, pero gracias a Dios esta paloma tenía sensibilidad de Dios, tenía corazón de Dios. Mirando las cosas, misma cosa mira. Igual que cuervo, mira misma cosa, pero ahí no es donde yo sentarme. Ahí no es donde yo pueda sentarme. No se ve. Como una parada no se ve. Aunque sea un momentico. Ni siquiera momentáneamente ahí puedo sentarme. ¿Comprende, verdad? Eso es corazón de Dios, ¿o no? ¿Sí? Dios con ese corazón nos cuida. Hasta el día de hoy nos cuidó ese Dios, esa sensibilidad de Dios. Gracias al Señor. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y así Noé pudo probar si se había acabado agua de la tierra, si se secó la tierra, y probaba. Luego, por orden de Dios, ellos salieron del arca a la tierra. Y luego Dios les dijo que fructificarán y multiplicarán, que se multiplicarán así. Cuando Dios ha hecho la creación de árboles frutales y también las bestias, las aves, los peces del mar, y también cuando Dios creó a Adán y Eva, ahí ordenó a fructificar, a multiplicarse. ¿Comprende, verdad? Y además Adán mandó a enseñorear todas las cosas creadas sobre la tierra. ¿Comprenden? No siendo arrastrados por ellos, sino nosotros dominando. ¿Comprende, verdad? Con la guía de Dios, con el corazón de Dios. Sí. Y el mundo debe dominarnos, el mundo debe mandarnos, o nosotros debemos dominar al mundo. Por la fe del Señor, ¿verdad? Amén. Sí. Ya el Señor venció al mundo. El Señor Jesucristo venció al mundo. Esa victoria es nuestra victoria. Hoy Pastor Jin Sung-kim en el estudio bíblico de la tarde nos comentó sobre nuevo pacto. Ese nuevo pacto escribía en el corazón, en la mente, en el corazón. Nosotros no podemos vencer a la tentación del mundo, a la tentación de la carne, no podemos vencer. Pero Dios escribió el corazón de Dios en nosotros. Dios escribió el corazón de Jesús en nosotros. Con nuestro propio corazón jamás podríamos resistir de la tentación, jamás podríamos prevalecerlo, pero el corazón de Dios, el corazón de Jesús prevaleció ya. Entonces, apoyándonos en ese corazón de Dios que está escrito en nuestro corazón, ese corazón de Jesucristo que está esculpido en nuestro corazón, en nuestra mente, apoyándonos. Yo no puedo por mí
Pero Dios puede. El corazón de Dios puede. Dios, ayúdeme. Su corazón ya me hará vencer esto. No mi esfuerzo, sino su palabra, su corazón, su promesa. ¿Comprenden esto? Sí. Entonces, así nosotros podemos prevalecer al mundo con Jesucristo que ya venció al mundo. Él está con nosotros. Su corazón está en nosotros, en nuestro corazón. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 8. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya que más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Dios ahora está diciendo que no va a destruir a los seres vivientes con el diluvio. De nuevo, no, ya no. Dios dice que Dios establece el pacto. Esta es promesa. Continuamente Dios repite. En el capítulo 8 también Dios había dicho que no iba a destruir con el diluvio. Aquí otra vez repite su promesa. Yo estableceré un pacto entre mí y vosotros, así dice. Ahí se ve la voluntad de Dios. Así yo haré contigo, con ustedes. Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué arco dice? Arco iris, ¿verdad? ¿Comprende? Nosotros vemos arco iris cuando cae llovizna, ¿sí? Ahí también la luz del sol resplandece. Entonces, ahí nosotros vemos arco iris. Entonces, esto fue señal del pacto que Dios ha hecho. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 15. Y me acordaré del pacto mío. Aquí, otra vez se ve este verbo. Me acordaré del pacto mío. O tal vez nosotros podemos preocuparnos. Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Ya otra vez vienen las nubes, va a llover, ya va a haber diluvio. Cierto, ¿verdad? Nosotros fijando en las circunstancias, mirando con nuestro criterio, con nuestra experiencia, con nuestro terror ahí mirando, ya nos ponemos totalmente pánico. ¿Por qué? El diluvio y muerte de todo ser viviente de la tierra, aparte de los que ya fueron escogidos y los que entraron en el arca. Es algo sencillo, como una historia
interesante, nada más, no es así, es muerte, el juicio. ¿Comprende, verdad? Todo el mundo muere, todo el mundo muere. Todos, menos los que entraron en el arca, nada más, nadie más. Entonces, algo terrible. Entonces, las personas tendrían trauma, los que oyeron, ¿verdad? ¿Cierto? Los que nacieron después de ese tiempo de diluvio, habrían escuchado, la familia de Noé contarían o no, ¿cierto, verdad? A sus hijos, a sus nietos, bisnietos, contaría o no continuamente. Entonces se esparce esa historia. Entonces, cuando vean las nubes, uy, está cayendo llovizna, llueve. Pero aquí hay la luz del sol. Esa luz del sol que hace arco iris ahí. Ahí Dios ha puesto ese arco iris entre nubes y sol. Ahí Dios puso arco iris. Las nubes es circunstancia, la dificultad, problema que se ve con nuestros ojos. Nosotros consideramos eso es problema. Eso nos va a traer, ¿no? ¿Cómo se llama? Problema, dificultad, dolor, amargura nos va a traer esto. Pero Dios ahí mismo pone arco iris. ¿Dónde hay problema? Ahí Dios pone arco iris con la luz del sol que resplandece ahí. Nos hace ver ese arco por señal del pacto de Dios. Entonces, ese arco iris sería sombra de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene problema? Entonces Dios pregunta, o pastor pregunta, ¿también tiene Jesús, verdad? Así. ¿Tiene problema? ¿Tiene la promesa de Dios o no? ¿Tiene problema? ¿Usted ha oído el testimonio de fulano? Así. Acuérdese de Dios que le sanó a este hermano. Acuérdese de Dios que sanó al anciano Melgal de la iglesia de Argentina. Yo podría decir que él se resucitó, ¿verdad? Era Lázaro. Por COVID, él estaba inconsciente, ¿verdad? Por COVID. Estaba a punto de morirse. Muchos días. 30 y cuántos días, ¿verdad? 30 y cuántos días, algo así. 30 y tantos días. Pero Dios nos hace ver este testimonio, nos hace oír este testimonio. También hay otro testimonio más, donde Dios había trabajado, con quienes Dios había trabajado, acordándonos de este Dios. Dios trabajará en mí de la misma manera. Entonces, ahí se va el miedo, ahí se va angustia, sufrimiento. Nosotros psicológicamente no sufrimos. Esas nubes va a traer lluvia, otra vez va a haber diluvio. Entonces uno ya está en el diluvio, nadándose ahí, ahogándose, vive. Ya está en el diluvio ahora. O psicológicamente usted se metió en el diluvio solito. ¿En serio que muchos viven de esa manera? ¿Igual ustedes? Creo que sí. Pero cuando ustedes se acuerdan de Dios, cuando ustedes vean este arco iris que Dios nos puso por señal, junto con el problema, junto con la dificultad, entonces debe decirle usted, mirando arco iris, su corazón se va a inclinar hacia el arco iris, se va a apoyar en esa promesa de Dios, en ese pacto de Dios, o usted va a seguir con su pensamiento, con su criterio, con su capricho, con su terquedad, ¿verdad? Como terco, ¿sí? No, lo que yo veo, lo que yo siento es real así.
no es real. Lo que usted siente no es real. Es engaño de Satanás nada más. Dios había puesto ese arco iris por señal de que Dios no iba a destruirnos con el diluvio de nuevo. ¿Comprende, verdad? Sí. Por eso nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, pero tenemos eso no es problema, esa no es dificultad. Yo tenía un problema, una dificultad con mi segundo hijo, Mateo. Como él nació con megacolon, entonces cierta parte de su colon no tenía células de nervio. No tenía nervio en ciertas células, cierta parte. No tenía nervio. Por esa razón no podía defecar solo. Entonces se llena de caca, se muere ahí. ¿Es problema serio o no? Con un hijo recién nacido. Sí. Pero cuando yo consulté a mi maestro, al fundador de la misión, ¿verdad? Nosotros con confianza podemos pedir oración al maestro. Qué buena misión, ¿verdad? Sí. Cualquiera de nosotros podemos acercarnos. Eso no funciona en otras organizaciones. ¿Sí? Pero gracias al Señor, el siervo de Dios, Pastor Oxubak, oró por mi hijo. También dijo que esta no es maldición, no es dificultad. Dios no quiere que David tenga dificultad. Más bien, mediante esta dificultad que se ve, Dios quiere bendecirle a David para que pueda experimentar a Dios mediante esta situación. Así me dijo que era bendición de Dios. Claro, hay problema, pero en ese problema ¿qué hay? Promesa de Dios, ¿cierto? Dios me ha hecho mirar a Jesús. Entonces, para Jesús, eso no era problema. Jesús, quien levanta a Lázaro de los muertos, eso no era problema. Más bien, Dios quería que David y muchas personas más vieran la gloria de Dios juntamente, que alabáramos a Dios por sus obras perfectas, benditas. Por eso nosotros vivimos así. Y yo tengo que hacer irrigación. Yo no soy enfermero, ¿verdad? En el hospital los enfermeras hacen irrigación en algunos casos. Entonces yo hago irrigación con una sonda, metiendo por el recto de mi bebé, y ahí metiendo ese, sí, ¿cómo se llama? Suero, y chupando ese caca que está en el estómago. Diariamente, 2 veces mínimo, lo tengo que hacer. Pero nunca lo hago con corazón cargado, sino ya es tiempo de irrigación, ya lo hagamos, ya, tráelo, hacemos. Así, con ese corazón. Ya, hay situación, todavía no terminó físicamente, humanamente, no se ha terminado, pero yo en el corazón mío se vio arco iris. Entonces, no es problema. Ya, eso no es maldición. Dios no va a maldecirnos así. Dios no va a matarnos con diluvio. Dios no va a matarlo con esa enfermedad. Ya Dios lo sanó. Dios está tratando con mi hijo. Solo que estoy en ese proceso para que yo pueda ver más a Dios, experimentar más a Dios, nada más. Es una bendición de Dios. Así, creyendo. Entonces, eso no es maldición, sino gran bendición.
Es lo que nos hace ver a Dios, nos hace alabar a Dios, nos hace apoyar en Dios. ¿Comprenden, verdad? ¿Ustedes? Voy a repetir, ustedes también repitan. Versículo 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Siguiente versículo. Estará el arco en las nubes y yo lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios. Otra vez Dios dice, me acordaré. Dios no va a fallar con acordarse, ¿verdad? ¿Cierto? Dios no va a fallar. Dios se va a acordar. Si Dios no se acuerda, ¿qué va a pasar? Diluvio. Muerte de todos. Y ahora no hay arca. Todos mueren entonces. Se acaba el mundo todo ahí. ¿Cierto, verdad? Pero Dios dice que y lo veré y me acordaré. Dios verá a nosotros a través de qué? Somos problemáticos totalmente. Aquí Brian, Andrés, Carlitos, Perezca, Aarón, Jeffrey, todos somos problemáticos delante de Dios. Pero Dios, ¿cómo nos verá? A través de arco iris, que es sombra de Jesucristo. Entonces Dios nos verá a través de Jesucristo. ¿Y qué dice? Lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. ¡Wow! ¿Con qué condición podríamos acercarnos a Dios? A través de Jesucristo. La sangre de Jesucristo está pintada en su corazón. Entonces, Dios verá esta sangre de Jesucristo pintada en su corazón y se acordará de usted, del pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo. Entonces, este Dios, ¿qué nos dirá? Vamos a ver versículo 17, luego vamos a buscar otro capítulo 9, 17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Demasiadas veces repitió misma palabra, porque es muy importante. Aquí está todo, ¿verdad? Toda la vida suya está aquí. La vida de esta tierra está aquí. La vida de todo ser viviente está aquí, en estas promesas. ¿Comprende, verdad? Por lo que Dios se acuerda, ya no, Dios no permite el diluvio entero, como ha hecho en el tiempo de Noé. ¿Sí? Pero luego, vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay cosas que no se acuerda Dios, ¿verdad o no? Increíble. Nosotros aprendimos hoy, Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda del pacto que Dios hizo. Pero hay cosas que Dios no se acuerda. ¿Qué cosa? ¿Qué son? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Amén. Dios dice que no se acuerda de sus pecados ni transgresiones suyas, porque en último pacto de la sangre de Jesucristo dice que todos sus pecados han sido perdonados. Todos sus pecados han sido borrados, quitado, pagado con la muerte de Jesús, con la sangre derramada de Jesucristo. Ya sus corazones se encuentran como blanca nieve, están emblanquecidos.
¿Comprenden eso? Qué bueno que Dios no se acuerda de nuestro pecado y transgresiones a través de arco iris Jesús. ¿Comprende? Parece que David es tan cochino, malo, ¿sí? Pero Dios ve a través de la sangre derramada de Jesucristo pintada en el corazón de David. David aceptó y creyó en el poder de la sangre de Jesucristo. Jesucristo murió por David para pagar toda la deuda de David. Derramó su sangre para cubrirme con su sangre, para limpiarme, más blanca que nieve. Por eso Dios ve a través de esta obra de sacrificio de Jesús. Entonces no puede acordarse de nuestros pecados, de mis pecados de David, de las transgresiones de David. Eso es lo que está diciendo. ¿No pueden creer? Vamos a ver desde el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Lo hizo con nosotros. 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ese nuevo pacto, último pacto de la sangre de Jesucristo, tiene este contenido, como versículo 17. El contenido del núcleo del nuevo pacto es versículo 17. Ha hecho este pacto de no acordarse de nuestros pecados y transgresiones nunca. ¿Por qué? A través de Jesucristo ya había terminado todos nuestros pecados, ya había pagado toda la deuda de nuestro pecado, una vez para siempre. Nos ha limpiado una vez para siempre. Versículo 18. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuándo necesita ofrenda por el pecado? Cuando haya pecado. ¿Comprende? Pero el caso de pecado ya había quitado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó aquel Cordero de Dios que vino a la tierra. Era Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo quitó todos nuestros pecados. Por eso, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Si no hay más carros, ¿qué habría? No habría accidente. Los muertos de accidente tampoco. ¿Cierto, verdad? De la misma manera, en el caso de pecado, asunto de pecado, ha sido terminado exitosamente. Ha sido pagado, limpiado, eliminado, todo. Como Dios quiso hacer, conforme a toda profecía de Dios. Dios lo realizó exitosamente a través de Jesús. Por eso nosotros aparentemente somos pecadores, aparentemente. Cuando uno ve a la carnalidad, parece pecador o no. La carnalidad de todos es pecaminosa. Pero ahí es que, ¿quién se mete? Jesucristo se mete ahí, como arco iris. Ya va a haber lluvia, va a haber diluvio, ya vamos a morirnos de todos nosotros. Pero arco iris cambia todo. Ya no va a haber diluvio, aunque llueva todo el día entero, no va a haber diluvio como antes. Aunque una semana llueva, no va a haber diluvio nunca como antes, ¿verdad? Porque Dios prometió. Aunque me vea pecador, sucio, cochino, pero mirando a Jesucristo, quien murió en la cruz,
quien realizó todas esas obras redentoras, entonces ya no soy pecador. Entonces no iré en el infierno. Gracias al Señor, el Señor me llevará al cielo. El Señor no me condenará. Dios es quien. Dios es el que justifica a mí, a ustedes. ¿Comprenden? Si uno vive apoyándose en esa promesa del Evangelio, vive feliz y acordándose del corazón que Dios esculpió en nuestro corazón. Ya, con ese corazón nosotros vencemos al mundo. Amén. Sí. Hoy hasta aquí compartimos.